Bienvenidos a Tejer con Ilusión. Para hoy he preparado patrón para hacer esta cesta en forma de gallina. El tamaño de la cesta son 20 centímetros del diámetro, del ancho y 18 centímetros de la altura. Y aparte de la cesta, también vamos a ver cómo hacer estos pollitos, que el patrón es muy sencillo y fácil de realizar. Materiales que necesitamos para hacer la cesta y los pollitos son hilos de algodón o lana del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y medio, unas tijeras y una aguja para coser o rematar los hilos. Vamos a hacer los pollitos. Ponemos el anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo y el pollito vamos a trabajar en vueltas cerradas, así que cada vuelta cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Empezamos la segunda vuelta, así que subimos un punto de cadeneta y la segunda vuelta dejemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. El aumento repetimos 6 veces, así que deberíamos tener 12 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y repetimos el motivo también 6 veces. Deberíamos tener 18 puntos después de terminar esta vuelta. Y también cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y hacemos 2 vueltas seguidas sin aumentar, así que vuelta número 4 y 5 tejemos 18 puntos en cada vuelta. Subimos un punto de cadeneta y tejemos con punto bajo. Subimos un punto de cadeneta y tejemos 8 puntos bajos, un punto de cada punto de la vuelta anterior. Y ahora para las alitas subimos 5 puntos de cadeneta, y ahora en el segundo punto de la cadeneta vamos a hacer un punto bajo, luego en la siguiente cadeneta un punto alto, otro punto alto más en la siguiente cadeneta y nos queda una cadeneta más, ahí tejemos un punto bajo. Así que sobre la cadeneta tenemos un punto bajo, 2 puntos altos y un punto bajo. Y ahora seguimos trabajando con la vuelta número 6, así que tejemos 9 puntos bajos.
Nos queda un punto para tejer, pero antes vamos a hacer otra alita. Así que repetimos, 5 puntos de cadeneta. Primero un punto bajo en la segunda cadeneta contando desde el ganchillo. Luego 2 puntos altos. Y un punto bajo. Y ahora tejemos último punto bajo de la vuelta número 6. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora vuelta número 7, número 8 y número 9 tejemos sin aumentar, así que en cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos. Ocho puntos tenemos hasta la alita. Ahora dejamos la alita por fuera y en el primer punto después de la alita continuamos trabajando, que son con este punto 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 antes de la segunda alita. También sacamos la alita hacia afuera y después de la alita hacemos último punto de esta vuelta, 18, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora hacemos otras dos vueltas más, vuelta número 8 y vuelta número 9, que son 18 puntos en cada vuelta. Vuelta número 10, vamos a tejer un punto y un menguado. Repetimos el motivo 6 veces. Un punto, y para el menguado cogemos la mitad del punto de la vuelta, la mitad del punto siguiente, pasamos por los dos puntos de la vuelta y cerramos como punto bajo. Otra vez un punto bajo y un menguado. La mitad del punto, la mitad del otro punto, pasamos por las dos mitades y tejemos un punto bajo. Un punto bajo y un menguado. Un punto bajo y un menguado. Y el último menguado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 12 puntos. Y ahora vamos a rellenar el pollito antes de hacer la última vuelta. Y ahora vuelta número 11, subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer 6 menguados seguidos. Empezamos en el mismo punto donde cerramos la vuelta. Cogemos la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y ahora cerramos con un punto deslizado, dejamos un trozo de hilo y ahora enhebramos una aguja y vamos a cerrar el agujero. Ahora para cerrar el agujero vamos a pasar la aguja por dentro de todos los puntos, pero solamente cogiendo la mitad del punto, la parte de fuera.
Y ahora tiramos. Y ahora con el mismo hilo pasamos dentro y vamos a sujetar las alitas. Pasamos al otro lado. Y aquí hacemos lo mismo. Y rematamos el hilo. Ahora enhebramos la aguja con el hilo en color negro. Curven. Y los ojos vamos a bordar en la quinta vuelta contando desde el principio. Ahí en el centro, en la distancia a 3 puntos. Ahora pasamos al otro lado. Y escondemos el hilo. Enhebramos aguja con hilo en color naranja y ahora vamos a bordar la nariz. Con el mismo hilo que hemos hecho el pollito vamos a hacer las plumitas. Y ahora vamos a hacer las patas. Las patas vamos a hacer con ganchillo y con hilo en color naranja. Formamos el anillo mágico y ahora desde dentro del anillo
Formamos el primer punto y desde ahora subimos 3 puntos de cadeneta. Y hacemos un punto bajo en el anillo mágico. Y repetimos 3 puntos de cadeneta y un punto bajo. Y una vez más, 3 puntos de cadeneta y un punto bajo en el anillo. Cortamos el hilo un poco largo si queremos coser la patita, y si la vamos a pegar con pegamento de silicona caliente la podemos cortar un poquito más corta. Cerramos el punto, pasamos el hilo por dentro del anillo para que se quede en el otro lado y ahora cerramos el anillo. Y esta es la primera patita, la otra hacemos de la misma manera. Pegamos o cosemos las patitas. Y este ya es nuestro pollito. Ahora vamos a hacer el huevo. Ponemos el anillo mágico y vamos a hacer 7 puntos bajos dentro del anillo. Ahora cerramos. Podemos poner un marcador. Y la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto de la vuelta anterior. En una vuelta aumentamos 7 puntos. Llegamos al marcador, lo sacamos y volvemos a poner debajo del ganchillo. Ahora, vuelta número 3, tejemos un punto y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 4 y número 5, tejemos 21 puntos en cada vuelta. Y vuelta número 6, hacemos primero un punto deslizado, ahora subimos 3 puntos de cadeneta, echamos una hebra, vamos a hacer un punto alto, echamos una hebra al ganchillo y en el mismo sitio donde punto deslizado hacemos un punto alto. Y ahora hacemos otro punto alto en el mismo sitio. Así que echamos una hebra y tejemos otro punto alto.
Así que en el mismo sitio tejemos 3 puntos de cadeneta y 2 puntos altos. Y ahora saltamos 2 puntos de la base y en el tercero hacemos punto raso o punto deslizado. Y repetimos 3 puntos de cadeneta y 2 puntos altos en el mismo sitio. 1 y 2. Y otra vez saltamos 2 puntos y en el tercero tejemos un punto raso. Subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos altos. Y en el tercer punto de la base hacemos un punto raso. Y así repetimos durante toda la vuelta. Y la última repetición cerramos donde el marcador, en el primer punto de la vuelta anterior, con un punto deslizado. Y ahora cortamos el hilo, rematamos los dos extremos y vamos a hacer otra parte. Para la otra parte empezamos con anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo, colocamos el marcador y hacemos 2 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta aumentamos solamente 2 puntos. 2 puntos bajos y un aumento. Y repetimos una vez más. 2 puntos bajos y un aumento. Deberíamos tener 8 puntos. Colocamos otra vez el marcador y en vuelta número 3 tejemos un punto y un aumento. El motivo repetimos 4 veces. Un punto y un aumento. Vuelta número 4, tejemos 2 puntos y un aumento. Repetimos el motivo 4 veces. 2 puntos y un aumento. Y repetimos el motivo 4 veces en total. En esta vuelta aumentamos también 4 puntos. 2 puntos y un aumento. Vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. El motivo repetimos 4 veces. Después de la vuelta 5 deberíamos tener 20 puntos. Y vuelta número 6 tejemos 20 puntos, que es un punto en cada punto de la vuelta anterior. Y la última vuelta, vuelta número 7, primero empezamos con un punto raso o punto deslizado. Subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos 2 puntos altos en el mismo sitio donde punto deslizado.
Y ahora saltamos 2 puntos de la base y tejemos un punto deslizado. Es igual que en la otra parte. Subimos 3 puntos de cadeneta, hacemos 2 puntos altos en el mismo sitio, saltamos 2 puntos de la base y hacemos un punto deslizado. 3 puntos de cadeneta, 2 puntos altos, saltamos 2 puntos y en el tercer punto tejemos un punto deslizado. Y así repetimos hasta terminar la vuelta. La última repetición, como tenemos solamente después de hacer el motivo, que es 3 cadenetas, 2 puntos altos, tenemos solamente 2 puntos. Entonces, en vez de saltar 2 puntos, saltamos un punto solo para cerrar la vuelta donde el marcador. Esta es la última repetición. Entonces, saltamos un punto y cerramos la vuelta donde el marcador. Cortamos el hilo y rematamos los extremos. Ya tenemos un pollito terminado y ahora podemos hacer tantos pollitos como queramos. Yo tengo aquí otro preparado en color amarillo, que es el mismo hilo que voy a utilizar para hacer la cesta en forma de gallina. La cesta ya la tengo preparada. Como es fácil de realizar, a continuación os dejo el patrón escrito. Está realizada en punto bajo. La base hay que empezar de 8 puntos en el anillo, luego se trabaja en vueltas cerradas, la vuelta se cierra con un punto deslizado y se empieza con un punto de cadeneta. La parte de la cesta ya la tengo preparada. Como es tan fácil de realizar, a continuación os dejo el patrón escrito. La base empezamos de 8 puntos en el anillo y luego las vueltas hay que cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Toda la cesta está realizada en punto bajo y luego la parte de la cola tiene punto medio alto. Ahora vamos a hacer los detalles. Primero vamos a hacer la cresta. Utilizamos el hilo en color rojo y hacemos 8 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto y hacemos 8 puntos de cadeneta. Ahora, en la cuarta cadeneta, contando desde el ganchillo, hacemos un punto bajo. Subimos 3 cadenetas y hacemos otro punto bajo en el mismo sitio. Y repetimos un punto bajo en la siguiente cadeneta, 3 cadenetas y un punto bajo en el mismo sitio. Un punto bajo en la siguiente cadeneta, 3 cadenetas y un punto bajo en el mismo sitio. Repetimos una vez más, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Repetimos una vez más, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Cortamos el hilo. Si la vamos a coser, cortamos el hilo un poco largo. Si la vamos a pegar, pues es suficiente dejar un trocito para poder rematar. Así queda la cresta.
Ahora vamos a hacer las barbillas. Hacemos 4 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos en el primer punto. Cortamos el hilo, aquí también dejamos un trozo para coser. Y hacemos otra barbilla igual. Y ahora nos queda solamente el pico. Formamos el anillo mágico, hacemos 6 puntos bajos en el anillo. Cerramos el anillo y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora hacemos 2 vueltas sin aumentar, así que en cada vuelta tenemos que hacer 6 puntos bajos. Las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. 6 puntos en cada vuelta. Y vuelta número 4 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. En el último punto tejemos 2 puntos bajos y cerramos la vuelta. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Y ahora los extremos podemos esconder dentro. Y si vamos a coser, pues dejamos uno, el más largo, para poder coser a la gallina. Primero vamos a coser la cresta. Doblamos un poquito la cabeza y en el centro vamos a coserla. Fijamos el hilo y el extremo dejamos rematado en dentro. Ahora vamos a colocar el pico. Dejamos un ratito para que se seque y vamos a coser las barbillas. Las barbillas cosemos una a cada lado del pico. Los hilos escondemos dentro.
Y la otra de la misma manera, pero por el otro lado. Ahora vamos a bordar los ojos. Pasamos al otro lado. Ya tenemos la gallina terminada. Si tenéis alguna duda sobre el vídeo, lo podéis dejar en los comentarios.